Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Tenemos el grato privilegio de estar nuevamente con ustedes para poder estudiar la palabra del Señor. Esto es con respecto al sistema de grupos familiares. Es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros tomemos tiempo para poder meditar en esta hermosa palabra del Señor, ya que alimenta nuestro espíritu y nos da vida y esperanza. Para ello yo quiero llevarles, mis amados hermanos, el libro de Éxodo, capítulo 3, es donde vamos a centrar nuestro estudio en esta oportunidad. Y vamos a leer el versículo 1, que es lo que nos va a servir como base para poder meditar en la palabra del Señor. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Hagamos una breve oración. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te damos, Señor, la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Permite, Señor amado, que todo lo que salga de mis labios, Dios mío, pueda llevar edificación, consolación, esperanza, Señor, y exhortación, para que, Dios mío, mis televidentes, Señor, puedan estar gozándose en esta hora y aprendiendo más de la palabra del Señor. Amén. Muy bien, vamos entonces, mis amados hermanos, a entrar al estudio de la palabra del Señor. Nuestro tema en esta oportunidad es la escuela del desierto. La escuela del desierto. Mis amados hermanos, yo creo que el pasaje que nosotros leímos en esta oportunidad narra la historia impresionante de la vida de Moisés, la experiencia que Moisés tuvo, mis amados hermanos, para poder llegar a ser un líder. Yo creo que es importante, mis amados hermanos, que nosotros tengamos muy en cuenta lo que en esta tarde vamos a estudiar. Las etapas de la vida de Moisés podemos verla en esta hora como 3 etapas en su currículum de la vida de Moisés. En primer lugar, nosotros podemos ver que Moisés durante 40 años vivió en la casa real, junto a el faraón. Y yo me puedo decir en esta oportunidad que Moisés tuvo una gran enseñanza, una gran educación basada en lo que los egipcios era su sistema de vida. Durante 40 años aquí, Moisés, mis amados hermanos, fue un hombre que resaltó durante esa época. Y vemos entonces en primer lugar que aquí Moisés fue un personaje que resaltaba, que impresionaba, que tenía cierta autoridad y dominio debido a que era tomado como hijo del faraón. Y mis amados hermanos, nosotros vemos aquí que luego que Moisés, mis amados hermanos, sale de Egipto y se va camino al desierto. Vemos ahí, mis amados hermanos, que él huye de Faraón, ya que Faraón intentaba matarlo porque había Moisés matado en una ocasión a un egipcio. Por lo tanto, él tenía que salir huyendo hacia el desierto. Pero no era porque estas cosas se estaban dando por casualidad, sino porque realmente el propósito de Dios estaba ya en planes que Moisés pasara por esta experiencia maravillosa.
Vemos entonces, mis amados hermanos, que Moisés entonces llega al desierto de Madián y conoce a un hombre llamado Jetro, que luego, mis amados hermanos, pasa a ser su suegro. Pero, mis amados hermanos, aquí está la otra etapa de la vida de Moisés. Moisés pasa otros 40 años ahí en el desierto de Madián. Y vemos, mis amados hermanos, que la experiencia que Moisés tuvo durante estos 40 años, hermanos, iban a servir para que Moisés pasara por la escuela del desierto. Y ese es nuestro tema. Mis amados hermanos, nosotros vemos aquí que Moisés se queda junto a su suegro Jetro, y aquí Moisés, después de haber sido anteriormente un personaje importante, un personaje relevante, luego Moisés en esta ocasión, mis amados hermanos, pasa de ser un personaje importante, pasa a ser un personaje anónimo. Y mis amados hermanos, nosotros vemos aquí que esta escuela en el desierto, mis amados hermanos, le hace reconocer a Moisés, le hace entender a Moisés que era necesario que pasara por este desierto. Yo podría decirle en esta ocasión, mis amados hermanos, que cuando Dios traza un plan, y esto es maravilloso, porque recordemos que nosotros estamos en este mundo, vivimos en este mundo, pero que Dios tiene trazado un plan para su vida, para mi vida. Dios ha planificado, Dios nos ha dado vida con un propósito. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, por estar en ese desierto lleno de penas, lleno de dificultades, lleno de situaciones difíciles, se nos olvida por un momento y por un instante de que Dios todo lo tiene preparado. Dice la palabra del Señor que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo no sé qué está viviendo usted en esta ocasión. Yo no sé cuál es su desierto. Quizás la tristeza por la pérdida de un ser querido, quizás está sin trabajo, quizás la situación económica está difícil para su vida, pero déjenme decirle que va a llegar el momento en donde Dios va a cumplir su plan y su propósito maravilloso en su vida. Vemos entonces cómo aquí Moisés, mis amados hermanos, llega al desierto de Madián. Y en el desierto de Madián, mis amados hermanos, nosotros aprendemos, en primer lugar, que cuando Moisés estaba en la casa real junto al faraón, era una persona importante. Pero luego en esta etapa de la vida de Moisés vemos que se va al desierto de Madián junto a su suegro a pastorear ovejas. Pasa de ser un personaje importante, un personaje que resaltaba en ese lugar, ahora pasa al anonimato. Moisés es desconocido en esa tierra. Y mis amados hermanos, nosotros podemos entender entonces en esta ocasión cómo Moisés entonces entiende y aprende que hay etapas de la vida en donde nosotros tenemos que aprender mucho. Las cosas que nosotros vivimos no las vivimos por casualidad. Las vivimos porque Dios quiere enseñarnos cuál es el propósito de nuestra vida. Quiere enseñarnos de que no todo va a ser color de rosa. Y en este lugar en donde Moisés se encuentra ahora, se encuentra en el anonimato. Nadie lo reconocía. Y qué maravilloso, mis amados hermanos, porque antes de que Moisés fuera un gran líder, Moisés tuvo que aprender que tenía que ser una persona que por unos años él iba a ser desconocido.
Vemos entonces, mis amados hermanos, que muchas veces cuando nosotros estamos en un lugar importante, a veces nuestra debilidad humana nos llena de orgullo. Nos sentimos importantes, nos sentimos imprescindibles. Y entonces es donde a veces el diablo quiere aprovecharse y quiere que nosotros nos vanagloriemos. Pero déjenme decirle en esta hora de que Dios le enseña a Moisés en esta ocasión que antes de ser un gran líder tenía que aprender a ser un discípulo. Durante este tiempo, o sea 40 años en el desierto de Madián, Moisés aprendió muchas cosas. Muchas cosas aprendió Moisés en esta ocasión porque Dios le permitió que pasara por esta etapa de su vida. Alguien decía por ahí que antes de ser un buen líder es mejor ser un buen discípulo. Porque, mis amados hermanos, no podía Moisés en esta ocasión liderar y sacar al pueblo de Israel de Egipto, mis amados hermanos, si todavía no había sido instruido, no había sido enseñado en todas las áreas de su vida. Un hombre de Dios, Moisés, pero que tuvo que pasar por el desierto. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que pasar a veces por situaciones difíciles, cosas adversas que nos harán llorar. Pero es ahí donde Dios quiere manifestarse a su vida y a mi vida. Es ahí donde Dios quiere hablarle. Luego Moisés dice que apacentando las ovejas de su suegro, ve que en el monte Sinaí o monte Horeb, mis amados hermanos, o monte grande como se le llama también, mis amados hermanos, vemos ahí cómo Dios le llama para cumplir su propósito para el cual Moisés había pasado por el desierto. Cuando llega a ese lugar, mis amados hermanos, la palabra del Señor menciona en el versículo 6 del capítulo 3 de Éxodo, menciona la palabra del Señor que cuando Jehová se dirige a Moisés, lo primero que le dice es: quita tu calzado de tus pies. Mis amados hermanos, cuando Dios nos llama, antes nosotros tenemos que pasar por un propósito, por un proceso de santidad. Un proceso de santificación. Y es ahí donde cuando nosotros, mis amados hermanos, como le ocurrió a Moisés, que Dios le dijo: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que entender que para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, nosotros tenemos que abandonar todo lo que es del mundo. La vanagloria, el orgullo, el pecado, la envidia, el rencor, mis amados hermanos, todo lo que estorba la relación con el Dios Todopoderoso. Y mis amados hermanos, me llama la atención, les decía que en el versículo 6 de Éxodo capítulo 3, la palabra del Señor menciona ahí que cuando Dios se dirige a Moisés, Moisés le pregunta: ¿quién eres? Porque para él era un Dios desconocido. Y mis amados hermanos, nosotros debemos de entender que muchas veces nosotros no hemos conocido a Dios con todos sus atributos y todas sus características, hasta que tengamos un encuentro personal con el Dios Todopoderoso. Vemos en ese versículo 6, mis amados hermanos, cómo Dios se dirige a Moisés y le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies. Y Moisés le dice: ¿quién eres, Señor? Dios le dice: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Me llama la atención porque Dios aquí no le dice: yo fui. Le está hablando en tiempo presente y le dice: yo soy el Dios.
de Abraham y el Dios de Isaac. Eso nos habla de la eternidad de Dios. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que entender en esta oportunidad que en esta enseñanza bíblica, mis amados hermanos, nosotros podemos entender, mis amados hermanos, que necesitamos tener un encuentro personal con el Dios Todopoderoso. Necesitamos en esta oportunidad, mis amados hermanos, acercarnos a Dios, más en este tiempo, más en esta época. Dios quiere revelar su propósito a tu vida y a mi vida. Pero es necesario, más en este tiempo, que nosotros nos regocijemos, que nosotros nos humillemos, que nosotros doblemos rodilla en la presencia del Señor. Y es ahí donde nosotros vamos a conocer a ese Dios Todopoderoso. Mi amado hermano, nosotros tenemos que pasar también por la escuela del desierto. Vuelvo a repetir, no sé qué está atravesando usted. Quizás la pérdida de un ser querido, quizás una enfermedad, quizás un familiar enfermo en su hogar. Pero déjenme decirle que hay esperanza, porque Dios le revela a Moisés en esta oportunidad la esperanza para Moisés y la esperanza para la nación de Israel. Habían grandes cosas, pero Dios se las tenía que revelar a Moisés, un gran siervo, un gran líder que tuvo que pasar por la escuela del desierto. Hagamos una breve oración en esta oportunidad. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor amado, por este estudio de tu palabra, Señor. Dios amado, si alguien en su hogar quiere aceptar al Señor Jesucristo, yo solamente le digo en esta oportunidad que levante su mano, abra su corazón y Dios entrará a su vida. Jesús está llamando a la puerta de su corazón. Así que acepte al Señor Jesucristo. Y si usted se ha apartado de los caminos del Señor, reconcíliese con el Señor. Y si usted está firme en los caminos del Señor, persevere, busque al Señor para que Dios le revele lo que tiene para su vida, su propósito, su plan maravilloso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Te damos toda la honra, toda la gloria, Señor. Y aquellos que están aceptando al Señor en esta hora, Señor, te pido que los recibas, que los inscribas en el libro de la vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos en próxima oportunidad.